Hoy día vamos a entrevistar al candidato por la alcaldía de Guayaquil, al señor Pedro Pablo Duarte, que además de preguntarle cuánto se demoró en tener la flexibilidad que posee al día de hoy, yo tenía esta flexibilidad cuando hacía ballet a los 9 años, vamos a preguntarle también un poco más en firme sus propuestas, porque él ha basado mucho su comunicación y su campaña en el tema de las multas de tránsito. Pero aparte de eso, ¿qué más? Porque sí es importante entender que esta ciudad, que es como Guayaquil, tiene muchísimas carencias. ¿Hacia dónde van realmente todas esas propuestas? ¿Cómo ve el panorama también político? Siguiente entrevista con Pedro Pablo Duarte. Tenemos un poco de hambre, vamos a comernos un ceviche y a conocer sus propuestas. Vamos. Acá estamos con el candidato flexible. Me has traído acá un... Multín, Sí. es un adicto en recuperación. Lo queremos Sí, rehabilitar yo le dije que porque lo ibas a quemar. se ha descarriado y lo único que hace es multar a la gente, multar, entonces vamos a eliminarlo próximamente. Pero yo leí que querías quemarlos. Lo vamos a hacer cuando ganemos la alcaldía. Pero las multas de velocidad no son de la alcaldía, pues. Claro que sí, las multas de velocidad por radar las controla por la Asamblea Nacional y también por ordenanza del municipio, del Consejo Cantonal, y es lo que vamos a bajar. Tirar al tacho de la basura todas las ordenanzas multadoras que lo único que hacen es meterle la mano al bolsillo de los guayaquileños. Se puede decir que tu campaña empezó hace algunos años. No me vas a decir que no. Define eso. A ver, mi campaña por servir, claro, desde que he sido Pero tu servidor decisión de público. ser candidato a la alcaldía. No, eso empezó recién hace poco. De hecho, mira, yo dejé la gobernación en el año 2020, cuando ya había pasado lo más crítico de la pandemia, que nos tocó estar al frente al ex vicepresidente Otto Sonnenholzener y a mí, en los momentos más duros y más críticos de la situación, cuando todos estaban escondidos, cuando ningún político se lo veía en la calle, cuando todos estaban escondidos y solamente sacaban cartelitos, nosotros estábamos al frente. ¿Quién te convenció de que vayas a la alcaldía? Los ciudadanos, la gente cuando visitaba los lugares. Hay lugares que realmente cuando los visitas dices, esto no puede seguir así, esto tiene que cambiar. ¿Y en algún momento buscaste aliarte a un partido más fuerte? No, para nada. Me buscaron varios partidos políticos. ¿Y por qué no aceptaste? Porque nuestra intención es llegar a refrescar la política, llegar con gente nueva, con nuevas ideas y no bajo un esquema de un partido político tradicional que en buena parte ha sido el causante de lo que estamos viviendo. Algunos han hecho cosas muy buenas y hay otros que nos han llevado a lo que estamos viviendo. Y eres muy cercano al exalcalde Jaime Nebot. Sí, por supuesto. Tengo una buena relación con él, una amistad no de ahora, de años, respetuosa y cordial, y sobre todo con la gratitud de haber podido trabajar como lo hice aquí cuando regresé de España como director de Acción Social y Educación. Las críticas, digamos, que van dirigidas a la administración actual, más no un poco a la trayectoria del PSC. Mira, como... más allá de críticas, porque estamos cansados del berrinche y del bochinche, lo que queremos es llegar con propuestas a lo que estamos viviendo. Y son cosas sencillas que solamente con el hecho de haberlas dicho, ya la están haciendo. Nosotros sacamos la propuesta de eliminar las multas, ya las hicieron, eliminaron ciertas multas. Nosotros propusimos poner la metrovía gratuita cuando ganemos y lo vamos a hacer. Es otra propuesta que también la han copiado. Nosotros empezamos a poner cámaras de seguridad, no de ahora que es la campaña, lo empezamos a hacer hace 1 año y medio, 2 años, y ya también el municipio empieza a poner cámaras de seguridad. Qué pena que hayan perdido la creatividad y que más bien sea en época de campaña donde aflora estas ganas de servir a la gente. Nosotros lo venimos haciendo hace 2 años. ¿Y todas tus propuestas se pueden materializar en la práctica? Porque, sí, claro, en las campañas uno promete todo. Casi que se va a cambiar el país y la ciudad. Venga, las propuestas de campaña para la gente. Es que esta es una obra al día. ¿Te parece inviable? No me parece ¿Tú sabes inviable. Me gustaría saber cómo lo vas a hacer. ¿Cuántas obras hacía Nebot? 300 obras en el mes. Julio y octubre, 2 meses festivos. Estamos hablando de 600 obras. Imagínate una obra al día, nos quedamos cortos. Se lo puede hacer cuando hay voluntad. Y se lo puede hacer cuando hay capacidad. Y el dinero alcanza cuando no se lo roban. El problema es que no lo invierten bien. Y lo invierten en pintar paredes, lo invierten en cualquier cosa que no es de beneficio imperioso para lo que necesitamos, que es seguridad, salud, educación, etcétera, etcétera. Uno de los principales temas, y obviamente a nivel país, pero en particular en Guayaquil, es el tema de la seguridad, ¿no? Estamos viviendo momentos violentos, terribles como nunca antes. 1.500 muertes violentas el año pasado. Tú has puesto cámaras en ciertos barrios. Me dices que estas cámaras están directamente enlazadas con la policía, pero más allá de las cámaras, porque la seguridad es una competencia también del Estado. Sí, ¿Cómo fusionar? Sí, no solo del Estado. Pero cuando el Estado, es decir, cuando el Ejecutivo dice que la alcaldía no hace tal cosa, luego la alcaldía le echa la culpa al Ejecutivo, porque al final del día nadie asume la responsabilidad. De acuerdo, por mediocridad y por incompetencia y por el ego de que es tu culpa o es la mía. En cuanto a la alcaldía, uno no escoge la competencia por conveniencia, sino por urgencia. ¿Y cuál es la urgencia? Que afuera hay niños de 8 años, 9 años que les regalan dosis de H. Afuera hay niños que estando dentro de su propia casa les disparan y tienen la bala en la cabeza. Yo conocí a un chico
de 16 años en la isla Trinitaria que todavía tiene un impacto de bala desde hace 6 meses. Todavía tiene la bala en la cabeza. Hay niños que han muerto por culpa de la delincuencia. ¿Y qué están haciendo? Echándose la pelatito. Y tú me dices, la alcaldía no tiene la competencia. ¿Y por qué invierte en camionetas? ¿Y por qué invierte en motos? Para y en ayudar en gasolina? teoría a la policía Pero que no tiene el si no presupuesto. tuviera la competencia, no podría hacerlo, porque si no viene y lo glosa y es especulado por parte de la Contraloría. Uno no escoge la competencia por conveniencia, sino por urgencia. Y la urgencia, Caterina, es que afuera hay gente que lo está pasando muy mal. Tú hablas de que a los niños, y es en efecto real, les ofrecen H fuera de las escuelas. Les regalan H fuera de las escuelas. Sería también extremo decir de que eso es responsabilidad No, del municipio. a Sin ver. embargo, ¿cuál es tu propuesta Mira. para tratar este tipo de temas? Eso y en cuanto a la seguridad. ¿Cuál es el mayor problema en la ciudad de Guayaquil? Principalmente Guayaquil. La cárcel. Si no controlas la cárcel, ¿cómo vas a controlar la calle? Decía Nelson Mandela, la cárcel es el reflejo de lo que pasa en la calle. Así es. ¿Ya? Eso tiene que cambiar. Es una ¿Qué realidad. vamos a pedir nosotros? La competencia de la cárcel. Sabemos que dentro de la cárcel se emite la orden para robar, para matar, para secuestrar. ¿Y te vas a arriesgar a asumir esa responsabilidad? Sí, Es voy a bien hacer. duro. Lo voy a hacer. Nadie lo quiere hacer, es una papa caliente que el gobierno no la quiere, yo la quiero. Yo tengo la capacidad y tengo puntos suspensivos para poderlo hacer. Si controlas la cárcel, controlas la ciudad. Y eso no me lo invento yo, eso lo hizo Nayib Bukele en El Salvador. Controló la cárcel, buena parte del problema se solucionó. No solamente con eso, aumentando el número de policías metropolitanos. ¿Tú ves acaso un policía metropolitano a las 9, 10 de la noche en algún lugar de Guayaquil? No. Dentro de tus propuestas decías que ibas a dotar a los policías metropolitanos de Armamento no letal. Y vamos a pedir que pero se te puedan pregunto, equipar. el Sí, armamento yo no sé. letal, De acuerdo, pero ahí viene la función de un alcalde para ejercer poder y poder cambiar eso de ahí. Llámese por consulta, por lo que el mecanismo que sea, jurídico que sea, pero lo tienes que hacer. La policía metropolitana tiene que tener armas para enfrentar a la delincuencia y tiene que trabajar en equipo. Entonces, pedir la competencia de la cárcel, aumentar a 1000 policías metropolitanos, darle instrucción clara que salga a perseguir delincuentes y no comerciantes, que eso es importante, y que salgan a patrullar las calles 24 horas los 7 días de la semana. Aparte de esto, tienes que invertir en la gente, tienes que crear oportunidades en la gente. Si vas pero a la actual socio- alcaldesa dice que ha invertido mucho, que de hecho le han criticado y se la critica porque está enfocada en lo social. Pero ¿qué es lo social para ella? Hay que entender qué es lo social para ella. Entregar mochilas, yo no veo que nadie salga de la pobreza o mejore su condición porque le entregues una mochila. Entregar una tablet te puede ayudar, sí, pero hay cosas que son prioritarias. Las guarderías del municipio, ¿sabes cuántas están funcionando? Cero, ¿Y por ninguna. qué? Pregúntale a ella. ¿Y cuál va a ser tu primera gran obra? Quitarle la chequera a los políticos corruptos para invertir cada Pero eso centavo es muy en la gente. lírico. Sí, pero es lo primero que hay que hacer, porque si ¿Y no quiénes paras son los el- políticos corruptos? la gente que malgasta el dinero de la gente. Pero la chequera la vas a tener tú, si vas a hacer en teoría el por alcalde. eso, por lo mismo, se la vamos a quitar. Y una vez que la quitemos, lo vamos a invertir en la gente. ¿Qué vamos a hacer? 100 guarderías municipales. Obra emblemática, una nueva vía perimetral. Necesitamos una planificación. El problema de Guayaquil es que no se ha planificado debidamente y tenemos sectores como la vía La Costa, donde viven 100.000 personas y solamente tienes una vía de acceso y se está repitiendo lo mismo que se hizo en la vía San Borondón y lo mismo que se hizo en la vía Daura. Hay que planificar la ciudad y la obra emblemática va a ser construir un anillo vial nuevo que sea una vía perimetral que conecte Guayaquil con otros cantones, que dé plazas de trabajo y que ayude a solventar el tránsito, entre otras cosas más. En el tema del consumo de drogas, que es algo que se enfoca en la mayoría de los candidatos que digamos que tienen los mismos objetivos, cuando una persona ya es adicta y entra a rehabilitación, el sistema fracasa. ¿Qué se va a hacer en el tema de prevención? Porque también hay que Trabajar en prevención, entenderlo de que esto no es que de repente me quise drogar y me drogué. Hay un tema social importante atrás. Totalmente, Entonces, totalmente. que eso no es de 1, de 2, de 4 años Totalmente siquiera. de acuerdo. Entonces, ¿cuál es tu visión con respecto a eso? Totalmente de acuerdo. Y pongo el ejemplo de Socio Vivienda porque es un lugar que lo visito con frecuencia y que hay mucho por hacer. Es un lugar muy hostil donde no hay otra oportunidad para el niño. No hay canchas deportivas, no hay mercados, no hay colegios, prácticamente no hay nada por hacer. Entonces tú dices, ok, ¿cómo evitar que la gente caiga en las drogas? Fácil, creando la oportunidad, creándole la opción a la gente que tenga algo mejor que hacer, creando canchas deportivas, creando escuelas de fútbol, creando centros de salud. Te podrían decir de que es muy romántico y de que todo el mundo lo dice, pero luego en la práctica nadie lo hace. Yo cuando trabajé en la DACE lo hice. Nosotros manejábamos las escuelas de fútbol porque el ex alcalde Nebot las derivó de la dirección de deportes a la DACE. Me acuerdo también que hiciste algo con el yoga en la cárcel, ¿no? Hicimos un programa de yoga en la cárcel, yoga en los barrios se llamaba. Ajá. ¿Por qué? Porque la intención era
nivelar hacia arriba, no nivelar hacia abajo. Duplicamos el número de becas para personas con discapacidad, aumentamos el número de guarderías, duplicamos el número de guarderías, duplicamos el número de centros gerontológicos, hicimos un programa que se llamaba Aulas STEM en Trinitaria, en Pascuales y en 2 lugares más que no me acuerdo, para trabajar con los niños y que puedan tener clases de robótica con la SPOL, que fue la empresa, la universidad que contratamos para aquel entonces. Entonces se lo puede hacer cuando hay voluntad. El problema es que la persona o el politiquero, cuando asume un cargo público, se olvida cuál es su función y no sabe que tiene que ir a servir y por el contrario va a servirse y convierte en la política como un emprendimiento familiar. ¿Cuál es tu relación con el Ejecutivo actual? Porque es importante saber de que al menos va a haber un trabajo sincronizado. O pelearte por Twitter también, que hemos estado acostumbrados a que se vayan peleando y discutan por Twitter. No, eso es lo que tenemos que cambiar. Precisamente despojarnos del ego e ir a trabajar en función de la gente. Y hay que trabajar con cualquier gobierno, con el de turno. Ahora está el presidente Guillermo Lasso, mañana con el que esté y así. Para eso es la función pública, para servir. Y tenemos que entender eso de ahí. No podemos dejar que cualquier rivalidad o cualquier tema personal se mezcle en el tema político, todo lo contrario. Hay otra cosa, ¿no? La mayoría de gente también, ya como la política está tan manoseada, dice, no, es que ese man quiere llegar, o cualquiera, en general, para robar, para hacerse rico, porque la política es para hacerse rico rápido. Entonces, ¿de qué va a vivir Pedro Pablo? Porque sabemos perfectamente que el sueldo de un alcalde, una alcaldesa no es mayor. Te digo de qué vivo, de lo que vengo viviendo ahora. Yo no vivo de la función pública. Yo vivo en mi trabajo, en mi patrimonio familiar. Nosotros nos hemos dedicado toda la vida a los negocios de agricultura y a los negocios de bienes y raíces. Y por eso yo me puedo permitir invertir mi tiempo en lo que me gusta, que es servir a la gente. Tengo mi economía, afortunadamente, y gracias al esfuerzo de mis padres, completamente resuelta. Ahora dime la plena. ¿Por qué así emulaste a Van Damme? Te cuento por qué lo hice primeramente. Nuestra campaña es una campaña austera. Yo no tengo la chequera que tiene la alcaldía de Guayaquil, que se gastan 11 millones de dólares en kits de alimentos. Entonces tenía que ser algo novedoso y disruptivo que precisamente llame la atención de las personas, arriesgado, porque mucha gente lo iba también a sacar de contexto, pero lo principal era reírme de mí mismo. ¿Y no te dio miedo? ¿No te dio miedo esa vaina del ridículo, de que el ridículo no se regresa? No. Sirvió para el objetivo que era que la gente primero se ría, y si pude dibujar sonrisas en los rostros de la persona por el mes de diciembre, me alegro mucho de haberlo conseguido. Pero aparte era captar la atención para un segundo video, donde decía, ahora que ya tengo tu atención, quiero decirte quién soy yo. Sí, lo vi también. Enumeraba ciertas de las propuestas. ¿Por qué la gente tiene que votar por ti? Guayaquil ha estado acostumbrado a grandes obras. Hemos tenido muy buenos alcaldes y lamentablemente esta administración deja mucho que desear. Guayaquil tiene todo para ser una gran ciudad, una gran metrópoli, donde tenemos que recuperar el centro. Nosotros vamos a hacer edificios de parqueo en el centro para fomentar que la gente vaya al centro. La gente no quiere vivir ahí. La gente no quiere ni siquiera vivir en Guayaquil. Sálvese quien pueda. La gente se va a otros cantones por la falta de seguridad, por la falta de oportunidades. Recuperando el centro, que es el casco histórico, y recuperando el río, que es parte de la identidad de Guayaquil, la ciudad va a cambiar, e invirtiendo cada centavo en mejorar la calidad de vida de las personas. Tenemos que escoger. Si las personas quieren seguir teniendo vacunas, muertes violentas, sicariatos, inseguridad y todo lo que estamos viviendo, voten por los que están y se quieren quedar o por los que se fueron y quieren regresar. Pero si quieren una opción nueva, de nuevas ideas, con una nueva gente, entonces voten por la lista 23 en el año 23. ¿Por quién vas a votar en la prefectura? Por Norma Quiñones. Humulgo con sus principios y con sus valores. Es una mujer honesta, trabajadora, súper echada para adelante y es una mujer que viene trabajando sobre todo en valores, que es algo que tenemos que rescatar. Y el mismo 5 de febrero es la consulta popular. Sí. ¿Votas sí o votas no? Voto sí, no he leído todas las preguntas, hay dos que son las más llamativas, que es la extradición y la otra, la reducción o eliminación de buena parte de los asambleístas, y estoy de acuerdo porque todos son unos ladrones y unos sinvergüenzas. Gracias. Feliz Lista año. 23, en el año 23. Voy a empezar a comer porque yo tengo hambre. Dale, hágale, yo también. Yo no quería comer porque se me van a quedar no importa, yo te aviso. Si se te mancha el diente, ahí me avisa, ¿no? Tú tranquilo, que estamos al... Total, nadie te ve. ¿Cómo que no ve?